Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899. El nombre con que lo bautizaron, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, sería de inútil extensión en el ámbito de sus familiares, para quienes siempre sería simplemente Georgie. Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas. Creo que esa pluralidad de sangres es lo típico de todos nosotros. Jorge Luis Borges se crió en el seno de una familia acomodada. Sus padres, Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo, le transmitieron un profundo interés por todas las expresiones artísticas. El padre de Borges era abogado, era profesor de psicología que dictaba en inglés en el Colegio de Lenguas Vivas y de alguna manera era escritor porque si bien su obra es no es muy importante desde el punto de vista cuantitativo, escribió una novela en 1921, publicó en 1921 una novela, El caudillo, publicó poemas en revistas literarias, así que era un hombre con una fuerte inclinación por la cosa artística. La madre de Borges también era una mujer que fue educada, digamos, por sus padres en ese marco, ¿no? Hablaba francés, le gustaba tocar el piano, cantar cuando era chica. Dice un famoso refrán que detrás de todo gran hombre hay siempre una gran mujer. En el caso de Jorge Luis Borges, esa mujer fue su madre. Leonorcita era una mujer muy agradable y además totalmente devota del hijo, y ella le hacía todas las conversaciones telefónicas para arreglar conferencias, le contestaba las cartas, le sacaba los pasajes cuando tenía que viajar, hacía todo. Esta relación quedó plasmada en la correspondencia que mantuvo Leonor Acevedo con su sobrina Esther Aedo, quien vivía en Uruguay. En lo propio, esperando que pase el año, a ver si en el próximo le pueden dar a Georgie anteojos para leer y escribir. Pues el hacerlo dictando no acaba de satisfacerlo. Me siento tan necesaria que tiemblo a la idea de enfermarme o que la vejez haga de las suyas, ya que ahora soy sus ojos. Me parece que mi vida ha vuelto atrás cuando eran los ojos y las manos de mi Jorge. Bueno, mi preciosa, no quiero entristecerte más. A veces uno tiene el egoísmo de volcarse egoístamente donde sabe que es comprendido. Y Enrique, un abrazo para los dos, de Leonor. Las cartas de la madre de Borges son sin duda de una riqueza inigualable, ¿no? Donde ella a lo largo de más de 30 años va describiendo todos los avatares de la vida cotidiana, todo lo que le sucede a ella y a su hijo. En 1901, cuando nació su hermana Leonor Fanny, a quien todos llamarían Nora, la familia se mudó a Palermo. La casa de Serrano 2135 pasó poco después a manos de la abuela paterna y los Borges se instalaron al lado, en el 2147 de la misma calle que hoy lleva el nombre del escritor. Palermo era el lugar donde terminaba la ciudad de Buenos Aires. Estaba el arroyo Maldonado y después ya empezaba la llanura. La pánica llanura, como dijo un poeta uruguayo. Y el barrio de Palermo era un barrio de casas bajas, un barrio humilde, un barrio pobre de las afueras de Buenos Aires. Era el suburbio. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay,
Gurruchaga. ¿Sus pesadillas son siempre referentes al mismo tema? Sí, tengo 3 o 4 pesadillas, pero es una ventaja, porque cuando las tengo me digo no, y esta es la pesadilla del laberinto, por ejemplo, entonces ya sé que es cuestión de esperar y que voy a despertarme. Borges fue un niño intelectualmente precoz, poseedor de una gran imaginación que le hacía temer a los espejos y a las máscaras. A la edad de 6 años ya había asumido su vocación literaria. Los primeros textos que se conocen es un texto que escribió sobre mitología griega, precisamente en inglés. Después hay ya de 8 o 9 años hay un texto que se llama Bernardo del Carpio, hay un cuento que se llama La visera fatal, que nunca llegó, o por lo menos que nunca hemos conocido, pero que data de esos años. Y después ya, bueno, el famoso y conocido, la famosa traducción que hizo del cuento de Oscar Wilde, El príncipe feliz, que se publicó en 1910 en el diario El País. Y yo tuve que contestar la pregunta, ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría, la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Stevenson fue una de sus primeras lecturas, de Chesterton también. Pero además, como el padre tenía ideas muy precisas acerca de lo que debe ser la educación de un chico, es muy probable que haya leído también los primeros diálogos de Platón, siendo todavía una criatura. Y también leyó, siendo un chico de 10, 12 años, El Quijote, pero una versión abreviada del Quijote. Había leído de literatura gauchesca casi todo siendo chico. El Fausto, por ejemplo, lo sabía de memoria casi, y sin el casi. Borges sabía muchas cosas de memoria. Yo alguna vez escribí que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído, ¿no? A la edad de 15 años, Jorge Luis Borges conoció Europa. Llegó con su familia cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial y vivió durante 4 años en Ginebra. Allí continuó el bachillerato, aprendió francés, latín y alemán y se empapó de la literatura francesa. Todo parece indicar que el padre estaba perdiendo progresivamente la vista, así que parece ser que un amigo del padre que vino de visita le dijo, mira, en Ginebra hay una clínica oftalmológica que te puede resolver el problema que vos tenés en la vista. En esos 4 años que vivió en Ginebra, del 14 al 18, Borges se transformó en un lector inigualable. Para mí Borges es el lector más importante de la historia de la humanidad. Nuestro viaje ha sido maravilloso. Madrid, París, Inglaterra, Escocia. Lo han recibido a Giorgi con los brazos abiertos. ¿Te imaginas el halago que ha sido para él? Ginebra fue una gran emoción. Encontró sus amigos del colegio, un abogado, otro médico, que en sus coches nos pasearon por todo. Los alrededores, los sitios llenos de recuerdos. Vivimos 6 años allí. Me parecía que Jorge andaba a mi lado. La casa igual. En 1919, la familia se trasladó a España. En Sevilla, Jorge Luis Borges se relacionó con el movimiento ultraísta y publicó su primer poema, Himno del Mar, en la revista Grecia de esta tendencia. El ultraísmo da, ante todo, privilegia la metáfora. Todo lo que no es metáfora no va. Así que con esa adhesión a la metáfora, digamos, incondicional, él se sumerge en ese movimiento ultraísmo. Yo creo que entró de la mano de Rafael Cancino Sassens y también tenía en esos momentos una gran relación con su cuñado, Guillermo de Torres, que privilegió el ultraísmo hasta muy avanzado ya el siglo, cuando ya el ultraísmo había cedido totalmente su lugar. Yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Adrogué, en Montevideo, en Austin, en Ginebra sobre todo. Espero tener tantas patrias como ustedes he visitado. Los Borges regresaron a la Argentina en marzo de 1921.
Buenos Aires lo sorprende a Borges. Vuelve, los primeros meses está un poco como aturdido por esta novedad de un Buenos Aires distinto después de tantos años. Jorge Luis Borges, quien traía las novedades ultraístas de España, descubrió que en su país también comenzaba a materializarse una reacción contra el modernismo, así como una búsqueda de libertad formal y nuevos modos expresivos. Encontró su grupo de amigos en los escritores y artistas que se reunían alrededor de Macedonio Fernández. Un gran amigo del padre y un hombre por el que Borges iba después a profesar una admiración sin límites. Dijo en una oportunidad: quise a este hombre solo como yo puedo querer. Macedonio fue un maestro de Borges. Borges lo admiraba a Macedonio, concurría a la tertulia que Macedonio tenía en el barrio del Once, en la confitería La Perla, frente a lo que es ahora la Plaza de Miserere. Yo le debo mucho a Macedonio, pero menos a sus escritos, que solo puedo entender cuando los leo con la voz de él, que a su diálogo y a sus silencios. Porque todo era la generosidad, él estaba dando continuamente. Él escribía para ayudarse a pensar, pero él no pensó nunca en publicar. Completaban el grupo las hermanas Aide y Nora Lange, Leopoldo Marechal y los pintores Emilio Petoruti y Jules Solar. De este grupo surgió a fines de 1921 la revista mural Prisma. Y al año siguiente su congénere Proa, ilustrada por Nora Borges. Ellos deciden sacar una revista de vanguardia, era la época del ultraísmo, y fundan la revista Proa, que era un tríptico. Durante la década del 20, Borges colaboró con diversas revistas literarias argentinas, francesas y españolas. Los poemas publicados superaban ya la treintena y Borges decidió reunirlos en un libro. Fervor de Buenos Aires, aparecido en 1923, constituía una exaltación de su tan amada ciudad natal. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. El primer libro que yo publiqué fue realmente el cuarto, quinto que yo había escrito. Yo escribí muchos libros, luego los leí, al final escribí uno, pensé esto puede publicarse, mi padre me dio 300 pesos. Le permitió a Borges de alguna manera forjar o lograr una pequeña reputación de poeta. Él le pidió a Bianchi, el director de la revista Nosotros, que le permitiera colocar un librito dentro de los sobretodos que dejaban los que trabajaban en la revista Nosotros. Y entonces Bianchi le dijo: mire, yo no, si usted trae esos libros para que yo se los difunda acá, no cuente con eso. O para que yo se los venda acá, no cuente con eso, ¿no? Entonces Borges le dijo: mire, yo estoy loco, pero no lo suficientemente loco como para creer que estos libros se pueden vender. Poco después, surgiría un movimiento literario que sería conocido como el Grupo de Florida o de los Martinfierristas. El nombre provenía de la revista Martín Fierro, cuya redacción quedaba en la calle Florida. Frente a ellos, otro grupo disputaba el escenario literario porteño. Eran los escritores que se reunían en la editorial Claridad, ubicada en la calle Boedo al 800. En varias oportunidades, Borges manifestó que la oposición entre Boedo y Florida era un invento de algunos intelectuales. El Grupo Florida, digamos, defendía una posición estética, ¿no? La literatura como un arte, en tanto que el Grupo Boedo, como decíamos, con una ideología política que lo sustentaba, defendía la literatura como una cuestión social. A los 26 años, Jorge Luis Borges consiguió su primer trabajo rentado como colaborador de la sección cultural del diario La Prensa. En sus páginas publicó cerca de un artículo por mes,
que conformaron su primer libro de ensayos, Inquisiciones, editado por Proa en 1925. En la década del 20 se sumaron los ensayos de El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, que le valió a Borges el primer reconocimiento literario en 1928, cuando lo hizo ganador del segundo premio municipal. Se editaron además los poemarios Luna de Enfrente, ilustrado por su hermana Nora, que ya era una reconocida artista plástica, y Cuaderno San Martín. Yo creo que Borges siempre fue fiel a sí mismo. Es más, te diría que en Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, que son sus 3 primeros libros, está implícito todo lo que él va a hacer después. Hay un Borges, para mí como lector, un Borges juvenil, precoz, poeta de Buenos Aires, poeta de lo mínimo, de lo minimalista de Buenos Aires, que cuenta un zaguán, cuenta una carnicería, cuenta un aljibe, cuenta la sombra de un árbol, que son los poemas de sus primeros libros, Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, Cuaderno San Martín, que tienen una nostalgia, una melancolía curiosa para un hombre que en ese momento tendría menos de 30 años. Giorgi muy bien, tranquilo, trabajando con entusiasmo en cosas muy diversas. Poemas lindísimos, artículos por acá y por allá. Al anglosajón ha añadido el islandés. Y letras para tangos y milongas a los que un músico muy moderno pondrá música. Ya ves qué vasto programa. El barrio de Palermo sería el protagonista de una nueva obra, Evaristo Carriego, considerado un poeta menor. En 1931, la ensayista Victoria Ocampo fundó Sur, una revista que marcaría el rumbo de la literatura argentina durante varias décadas. Su mayor mérito fue el de difundir las palabras de los más modernos escritores de Europa y América y el de dar a conocer en el mundo entero a los autores argentinos. Borges colaboró durante muchos años con la revista Sur. En algún momento, cuando José Bianco, que era el secretario de redacción, se fue por un par de años a París, Borges quedó como secretario de redacción de la revista, pero no aguantó mucho porque Victoria Ocampo tenía un carácter muy fuerte y chocaron enseguida y Borges se fue de la revista. Entre los colaboradores de Sur se encontraba Adolfo Bioy Casares, un joven escritor de 17 años. Fue una relación muy interesante. La historia es que un día la Martona, que era la madre que era Marta Casares, la madre de Bioy, y que era muy amiga de Victoria Ocampo, le preguntó quién podría guiar a su hijo en la literatura, ya que su hijo tenía aficiones literarias y que ya había escrito 2 libros. A todo esto Bioy tenía 17 años. Y Victoria Ocampo, sin vacilar, le dijo, mira, lo mejor que hay acá es Borges. Y yo voy a dar una reunión. Fueron a esa reunión, en lo de Victoria, y entonces ellos se pusieron en un rincón, e incluso imagino en qué rincón, habiendo conocido la casa como la conocí, en qué rincón se metieron para charlar, aislados de los demás invitados, que no eran muchos. Y en un momento determinado a Victoria le dio rabia y dijo, atiendan al invitado, y dijo una grosería, no sean mierdas. Borges y Bioy Casares pronto se hicieron muy amigos y comenzaron a trabajar en conjunto. En 1936 fundaron la revista Destiempo. Del trabajo en equipo nacieron los relatos policiales firmados con el seudónimo de H. Bustos Domecq, libros de ensayos, varias antologías literarias y guiones cinematográficos. Pero empezaron esa gran amistad que perduró a lo largo de... hasta que Borges se murió. Más de 50 años fueron amigos. Y la amistad empezó a ser más estrecha todavía cuando empezaron a escribir juntos
y empezaron a escribir cuentos Las intrigas de don Isidro Parodi, que habitaba en lo que era la Penitenciaría Nacional, que está acá en pocas cuadras del Parque Las Heras, de cómo este preso desde su cárcel, tomando mate en un jarrito enlosado, descubría quién era el autor de los crímenes más atroces o de los robos. Era un gran detective. Fue muy interesante, se divirtieron muchísimo. En 1933, Jorge Luis Borges comenzó a dirigir junto a Ulises Petit de Murat el suplemento cultural del diario Crítica. Estas colaboraciones serían consideradas por Borges como el verdadero comienzo de su carrera de escritor. Ahí Borges escribe y publica Hombre de la Esquina Rosada, que es su primer trabajo de ficción, y la serie de relatos que va a incluir después en Historia Universal de la Infamia, que son estas biografías apócrifas. Historia Universal de la Infamia eran fragmentos, relatos, cortos, breves, de una consistencia lingüística rara vez vista en la literatura. Él inaugura allí, me parece, Borges, un estilo, yo diría, un estilo de literatura poética, es decir, una prosa poética sería decir, que es muy difícil. Borges fue poeta aún en los cuentos. Jorge lo mismo, débil y lleno de molestias. Ya te imaginas lo que paso día y noche a su lado. En 1938 murió Jorge Guillermo Borges, padre del escritor. Por primera vez, a los 39 años, Borges se empleó en un puesto administrativo. Un amigo le consiguió trabajo en la Biblioteca Municipal Miguel Cané del barrio de Almagro. Por esa época, el escritor sufrió un golpe en la cabeza debido a su mala vista que casi le costó la vida, experiencia que sería luego recreada en el cuento El Sur. Entonces él se pregunta en ese momento si va a ser capaz de seguir escribiendo después de ese accidente. Y le propone, habla con la madre y dice, bueno, voy a hacer algo distinto, voy a hacer una cosa nueva, a ver qué pasa. Y ahí escribe lo que a mi juicio es la piedra fundacional de su voz narrativa, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Ya ves que yo también estoy con la gran pena de la mala vista de Giorgi. Lo que le pido a Dios es que la conserve tal como está y que pueda manejarse solo en sus salidas como hasta ahora. El convencimiento de que no podrá leer ni escribir lo dejó bastante afectado. Pero su gran espíritu se ha sobrepuesto y ha vuelto a su alegría y a sus bromas de siempre. De su padre, Borges heredó el interés por la literatura y una enfermedad que lo privaría de la vista siendo muy joven. Una patología que no le impediría, sin embargo, convertirse en el más brillante narrador de todos los tiempos. Desde luego, he conocido la desdicha como todos los hombres y he conocido también la dicha como todos los hombres. Estuvo en el infierno y en el paraíso, como Dante, del cual se señala eso como un hecho singular. Pero la verdad es que al cabo de un día todos hemos estado en algún momento en el paraíso y todos hemos estado en muchos momentos en el infierno y todos estamos quizá continuamente en el purgatorio. Mi destino personal no tiene nada de interesante. Mi destino, estos son mis libros, son mis demasiados libros. Yo diría que yo no he logrado casi nada, pero que espero haber escrito, no sé, 40, 50 volúmenes para merecer 4 o 5 páginas. Y quizá los he merecido ya. En todo caso, yo creo haber escrito algunos versos y uno que otro cuento. Lo demás puede olvidarse y ser olvidado, sin duda. A principios de 1940, comenzaba a hablarse de Jorge Luis Borges en los ámbitos literarios del mundo entero. Sus poemas, cuentos y traducciones habían trascendido los límites de su tierra natal. Si tienes otro observateur, te agradeceré que lo envíes, pues los editores se abalanzaron sobre los que Enrique mandó. Giorgi, muy azorado con su triunfo en París, me dijo el otro día en que yo releía muy ufana lo que Enrique envió últimamente. ¿Seré yo ese Jorge Luis Borges? Te cuento la gracia por ser tan de él. Uno es el Borges personal. Yo creo que en este momento es el que está hablando con ustedes. Y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, el cual suele
después suelen hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. En 1941 apareció en las librerías el primer volumen de cuentos de Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. Se trataba de un desafío a la imaginación y a las reglas de lo verosímil. La gran importancia es el laberinto. El laberinto junto que hace una especie de cruza con las historias de intriga. Pero en Jardín, donde Borges aprovecha todos los elementos que él ha visto en su infancia, en su adolescencia. Otra pesadilla es la de querer leer un texto y luego las letras empiezan a vivir, se multiplican o se juntan y forman pequeños bloques impenetrables. Pero es una ventaja para mí, porque yo, sin necesidad de despertarme, me digo, no, esta es la pesadilla de la lectura, esta es la pesadilla del espejo, esta es la pesadilla del laberinto. Y entonces ya sé que tengo que esperar y que despertarme. 3 años más tarde, Ficciones lo hizo merecedor del Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Ficciones fueron las primeras prosas que han sido traducidas al francés. Y del francés, bueno, fueron diseminadas por los diversos editores. La primera revelación que yo recibo es la del principio y la del fin. Eso siempre lo sé. Ahora, lo que yo tengo que inventar o descubrir, ambas palabras tecnológicamente son iguales, es qué sucede entre el principio y el fin. Eso yo tengo que inventarlo y tengo que inventar también qué país conviene, bueno, los nombres de los personajes, la época en que debe suceder. Eso me es dado después. Pero siempre sé el principio y el fin. El Salón Blanco de la Casa de Gobierno hace entrega del mando a su sucesor constitucional. La escena lleva a un plano insuperable la emoción de quienes la presencian. Se confunden en un estrecho abrazo. El año 1946 marcó la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón, con el apoyo de las masas populares argentinas. Jorge Luis Borges, al igual que la mayoría de los escritores del sur, se había declarado antiperonista y había firmado solicitadas en contra de Perón. A poco de asumir el nuevo presidente, corrió el rumor de que Borges sería removido de su cargo de la Biblioteca de Almagro y transferido a un nuevo puesto, inspector de huevos y gallinas en el mercado municipal. Borges renunció al día siguiente. Borges es un hombre que ha mantenido su obra literaria ajena a los avatares de las cosas domésticas, de las cosas políticas. Hay muy poca literatura impregnada de su antiperonismo. Ya sin empleo, Borges inició sus actividades como conferenciante y se convirtió en orador itinerante por el interior de Argentina y Uruguay. En las décadas siguientes, el escritor realizó numerosos viajes a Europa y a los Estados Unidos a dar conferencias en diversas universidades. Su madre era su más fiel compañera. Yo creo que era un orador excepcional. Uno tiene la sensación como que ya tenía todo previamente estudiado, lo tenía todo en su mente, en su memoria. Lo han recibido divinamente. Parecería que todos los profesores conocen su obra y vivimos de recepción en recepción. Todavía están frescos unos magníficos crisantemos amarillos alegrando mi living. Giorgi, muy contento con sus clases. La universidad es magnífica con sus 20.000 estudiantes.
y ya vamos entrando en The American Way of Life. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Además, el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara. La idea de construir un edificio, de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente, que se pierda la gente o que se pierda el lector. Esa es una idea rara. Por eso me ha seguido siempre. Por eso he seguido siempre pensando en el laberinto. Y en mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. En 1949 se editó El Aleph, un volumen que reunía a algunos de los mejores relatos fantásticos escritos por Borges hasta entonces y que lo lanzó a la fama mundial. El libro está circunscripto a ese relato, El Aleph, que es el universo de los universos, ¿no? Ese final donde ese hombre se sienta a mirar por ese agujero, por ese orificio en el sótano de la calle Garay, todos los acontecimientos del mundo en un solo instante. Solo un loco, un genio puede imaginarlo. La literatura de Borges demostró al mundo que la separación entre realidad y ficción era una labor inútil, que pensar el tiempo como una sucesión lineal era una tarea absurda. Pronto, los seres extraordinarios de sus cuentos, personajes con una memoria infinita, malevos de duelo y puñal, hombres que jugaban con los límites del tiempo y el espacio, el mundo de laberintos, espejos perturbadores y bibliotecas, comenzó a poblar las mentes de miles de lectores de todo el mundo. Siempre tiene algunos temas que recurren. Por ejemplo, bueno, el laberinto es uno. La idea del laberinto para mí es la incertidumbre ante un mundo confuso. Después, el tema de la identidad también aparece muchas veces. Bueno, el infinito, la eternidad. Yo empiezo dejándome llevar por la imaginación. Al principio no sé si lo que me ha ocurrido va a ser en prosa o en verso. Eso puede depender de la primera frase. Si la primera frase es un endecasílabo o un alejandrino, entonces posiblemente sea un poema. En los ambientes literarios, el reconocimiento hacia Borges iba en aumento. En 1950 fue elegido presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, cargo que ocupó por 3 años. No era una labor sencilla, ya que la SADE representaba uno de los núcleos opositores al peronismo, siempre plausible de ser clausurada. En una oportunidad parece que unas personas fueron y le sugirieron que colgara el retrato de Perón y de Evita en la pared. Borges se negó, dijo, bueno, dice que corremos el riesgo si los colgamos de reírnos. Y esto, bueno, fue interpretado mal, por supuesto, era una burla. Ya habrás visto la elección de Giorgi. Creo que el 31 se hará cargo de la presidencia. Hasta ahora el electo ha sido muy agasajado. Resultó muy peleada. Y aunque decía que se ha visto obligado, como aquel que sabemos, en el fondo se siente satisfecho. El triunfo siempre es halagüeño. Después llegan los dolores de cabeza. Las conferencias viento en popa se multiplican día a día. En 1951, Borges publicó el volumen de cuentos La muerte y la brújula, y al año siguiente su más mentado libro de ensayos, Otras Inquisiciones. La vista de Borges empeoraba día a día. Tu carta me distrajo unos momentos de la terrible preocupación en que estoy. Giorgi ha vuelto a sentir su vista, el único ojo que tiene, y está en tratamiento. Veremos si salimos a la orilla. Por 3 meses, dice el médico, no debe leer ni escribir en absoluto. Es lo que más le duele. Pero sabe cómo es él, no lo demuestra. Y sigue siempre de broma y buen humor. He vuelto a leerle y me dicta lo que quiere escribir. Yo perdí la vista en el año 1955. No he podido leer ni escribir desde entonces. Y yo no veo
bueno, estoy conversando con usted y no puedo verle la cara. Con el correr de los años, Borges fue perdiendo la vista hasta quedar prácticamente ciego. Por eso, recurría a ciertas personas que leían para él o escribían lo que él les dictaba. Era muy enriquecedor leerle a Borges, porque Borges interrumpía continuamente la lectura de uno para hacer observaciones sobre el texto. Decía, por ejemplo, si hubiera dicho esto de esta otra manera, o si hubiera empleado aquella palabra en vez de esta otra, no hubiera sido lo mismo, o no hubiera tenido la misma fuerza. Y claro, tenía razón, siempre. Para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Todos esos años que me tocó trabajar con él. Yo siempre digo que si hay algo que me va a justificar en la vida, va a ser el haber sido el amanuense de Borges, ¿no? En 1955, un golpe militar derrocó al presidente Perón. La autodenominada Revolución Libertadora colmó de honores a Jorge Luis Borges. A Giorgi le ofrecieron primero lo de la embajada de Washington, que declinó. Luego la dirección de la Comisión de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Magnífico cargo, pero demasiado vasto y complicado, que no aceptó por el pedido que hicieron las instituciones y amigos de la biblioteca. Ya sabrán cómo fue ofrecida y cuánto lo halaga. Además parece que tiene que vivir en ella, así que verá colmado su anhelo de vivir en el barrio Sur. A ti te gustaría, a mí no. Pero eso es lo de menos. Aceptó finalmente la dirección de la Biblioteca Nacional, puesto que detentaría hasta 1973, año en que se jubiló. Enormes estanterías en varios depósitos contienen las 700.000 piezas que entre libros, revistas, diarios, folletos y láminas cuenta la Biblioteca Nacional. Borges marca la ironía de Dios, ¿no? Cuando a él lo nombran director de la Biblioteca Nacional, es decir, la posibilidad de leer 1 millón de libros y la pérdida de la vista, o sea, la imposibilidad material de hacerlo. Así que escribe el famoso poema donde dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente. Y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Tanto es así que lo veo en la Revolución Libertadora, me hice director de la Biblioteca Nacional. Estamos en el lugar donde trabajó Borges durante muchos años, más de 10 años, cuando fue director de esta biblioteca. Y él adoraba mucho este lugar, ¿no? En 1955, Borges fue nombrado también profesor de las cátedras de literatura inglesa y norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia Argentina de Letras. Además, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura por el periodo comprendido entre los años 1954 y 1956. Poco después, llegó también el reconocimiento internacional. En 1961 compartió junto a Samuel Beckett el Premio Formentor del Congreso Internacional de Escritores. A partir de ahí se lo empieza a traducir a Borges y a partir de ahí se lo empieza a leer en otros países. A mí me parece que los premios mucho no le importaban, que cuando recibía alguno, bueno, le venía bien, porque si eran premios en dinero, él no era un hombre rico. Yo no tengo obra. Yo soy un hombre que ha tenido que vivir como todos y que se ha distraído por ordenar algunos papeles. Pero eso no constituye una obra. Hablar de mi obra es evidentemente un error. El 24 de marzo de 1976 se instaló en Argentina la más cruenta dictadura militar de todos los tiempos. Jorge Luis Borges adhirió al golpe de Estado. Él decía siempre, yo no sé nada de política, no entiendo nada de política. En el marco de esa quizás ingenuidad, en 1976, primero se entrevistó con Videla en el mes de mayo,
el 19 de mayo, junto a Ernesto Sábato, junto al padre Castellani y junto a Esteban Ratti, que era el presidente de la SADE. Cuando Borges salió de esa reunión dijo que el general Videla era un caballero, y después hizo lo mismo con Pinochet. A lo largo de su vida, Jorge Luis Borges publicó más de 50 libros. Incursionó en poesía, cuentos, ensayos, relatos policiales, críticas o prólogos de libros, letras de milongas y otros géneros literarios. Recibió numerosos premios en todo el mundo y su nombre se pronunció reiteradas veces en la nominación para el Premio Nobel, pero nunca le fue concedido. El Nobel es un premio político, ¿no? Y Borges de pronto cometió algunas torpezas, por ejemplo, viajar a Chile en un momento en que se supone que él ese año era el candidato seguro. Y Pinochet lo recibió y lo condecoró. Entonces eso hizo que no le entregaran el premio Nobel. Y además porque Borges tenía un enemigo de muerte en la Academia Sueca. Y al parecer alguna vez en casa de Pablo Neruda, en Isla Negra, llegó a decir que mientras él estuviera vivo, iba a oponerse para que le entreguen el premio Nobel a Borges, ¿no? Es una antigua tradición escandinava. Me nominan para el premio, se lo dan a otro, o sea, todo eso es una especie de rito, ¿no? Pero en este caso creo que va a ser por última vez, porque yo, el mes de agosto, que es cuando se da el premio, cumplo 80 años y creo que después de 80 años uno ya, digamos, que oficialmente ha muerto para el premio, ¿no? Es decir, que si me postergan esta vez, bueno, no me postergan, ya me ejecutan, digamos, para siempre. Borges nunca tuvo hijos, pero sí tuvo contadas relaciones amorosas. Durante su juventud se estuvo por casar con Concepción Guerrero y el noviazgo fue interrumpido por un viaje a Europa en 1923. En los años 40 se enamoró de la escritora Estela Canto, pero este amor no fue correspondido. Desde 1944 Borges vivía con su madre en un departamento de la calle Maipú. Cuando ya todos lo creían soltero empedernido, el escritor se casó a los 68 años con Elsa Astete Millán, una novia de su juventud con quien se reencontró en los años 60. La relación de Borges con la madre es la relación más importante que tuvo Borges a lo largo de toda su vida. Cuando Borges empezó a quedarse ciego, comenzó a hacer su amanuense, o sea, a recibir todos los dictados de los textos que Borges daba, y sus ojos, o sea, su lectora, ya que ella era la que le leía los textos que Borges quería que le leyeran. Fue su consejera, incluso literaria, porque, por ejemplo, el cuento La intrusa, el final, Borges no encontraba el final y la madre le da la solución. Yo le dije, el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos. Tiene que decírselo de un modo que sea eficaz, porque si no se desmorona todo el cuento. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar. Y luego con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido aquello. Entonces escribílo. Le dije, muy bien, lo escribí. Ahora lémelo. Y yo me leyó. A trabajar, hermano. Esta mañana la maté. Te decía que recibí el mejor regalo con el nacimiento de Gonzalo el 20 de mayo. De mi primer bisnieto, que es riquísimo, de mis 95. ¡Ay, qué horror vivir tanto! Aunque ahora le hago falta a Georgie. Cada día más ciego, aunque lleno de honores. Nora, que estuvo hoy un momento, te envía un abrazo y también Georgie, con el cariño de siempre. Te beso, mi preciosa. Tuya siempre, Leonor. Cuando mi madre cumplió 95, le hicieron una fiestita. Y ella dijo, caramba, se me fue la mano, estaba tan avergonzada. Leonor Acevedo murió en 1975, a los 99 años. Borges tenía entonces 76 y estaba casi completamente ciego. Yo creo que debo ser más comprensivo con ella. Yo supongo que todos los hijos cuando la madre muere, sienten que, bueno, que han aceptado a su madre, bueno, como se acepta el sol y la luna, las estaciones, y que han abusado de ella. Yo no lo he hecho, pero ella fue muy indulgente conmigo. Era muy inteligente, además, creo que no tenía un solo enemigo. Y era amiga de toda clase de personas.
si uno lee los poemas del final, se da cuenta que no es el libro de un viejito. Es decir, cualquiera puede ser poeta a los 30 años, pero no cualquiera es poeta a los 80. Y Borges era un poeta a los 80. Muy pronto, otra mujer se sumó a su vida. María Kodama, 38 años más joven que el escritor, una exalumna que se convirtió en su nueva secretaria. Es una persona con la que se puede dialogar muy bien y, sobre todo, no sé, tiene una gran capacidad de asombro frente a las cosas, a las personas, y es muy linda. Yo creo que Kodama de alguna manera reemplaza a la madre, ¿no? En el sentido, bueno, de acompañar a Borges, de ser la compañera, la amanuense, la persona que le leía. Vio y la detesta. Dice que los separó. El 28 de noviembre de 1985, Borges y Kodama se fueron a Ginebra para trabajar en la traducción al francés de sus obras completas. Borges ya estaba enfermo y los médicos le habían prohibido viajar. Así que yo creo que la decisión de irse a Ginebra a fines de noviembre de 1985 está sin duda basada en... Incluso hay muchos testimonios de gente que lo trató en ese momento, donde dicen, bueno, que Borges tenía miedo de que se arme un pequeño circo alrededor de su muerte. En abril de 1986 se casó con Kodama en Paraguay. Por ejemplo, a veces la gente me pregunta si yo creo que Borges estaba enamorado de María Kodama o no, si existió el amor como algo, hasta diría concreto. Bueno, yo creo que no. Yo creo que si uno lee, por ejemplo, las dedicatorias de los libros, uno nota que hay agradecimiento, uno nota que Borges está agradecido de este trabajo que hacía María Kodama. Y cuando digo trabajo me refiero que viajaba con un hombre ciego, viejo, caprichoso, famoso. No era una tarea fácil, ¿no? El 14 de junio de 1986, Jorge Luis Borges murió en Ginebra. Tenía 86 años. Desde luego su muerte produjo un impacto muy fuerte y muy grande en todo el mundo. Los diarios de Argentina fue titular indiscutido de este acontecimiento. Y a los 2 días se hizo el funeral, o sea, se lo llevó a la Catedral de Ginebra, donde se hizo una misa, fue recibido ahí por las autoridades de la catedral. Se dijeron unas palabras, bueno, se lo despidió Jorge Luis Borges, el poeta, y bueno, se lo enterró en el cementerio de Plan Palais. Ahí está desde el 14 de junio de 1986. A veces me siento desdichado y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En cualquier momento me muero, va a suceder esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Sí. Y luego pienso que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro ser una cosa nueva, pero tuve un hombre viejo. Luego que pienso, ¿y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también.